hacer un gallito con los mayores está bien, pero negar totalmente la autoridad de los adultos para un joven hoy es un desastre total. Y eso también se quiere meter en la famosa educación sexual integral, ¿ya? Y en la autonomía progresiva se quiere obligar a los jóvenes latinoamericanos, y probablemente esto está pasando en todo el mundo, a que ellos piensen que tienen la misma autoridad que los padres, que sus papás no tienen nada que decirle a los jóvenes. Entonces estamos viviendo realmente una etapa de la historia muy, muy difícil, muy complicada, muy caótica, en que la iglesia, con las personas que quieran seguir a Jesús, va a ser literalmente perseguida cada vez más. Primero al modo de funas, como se dice aquí en Chile, ¿no? Que son burlas, son maneras de ridiculizar a las personas que siguen a Jesús, y después de una forma mucho peor, que uno no va a poder decir todo lo que piensa, no va a poder expresar su amor a Jesús, porque nuestra forma de vivir la fe cristiana va a estar prohibida. Entonces, ahí uno tiene que decidir a quién quiero seguir. Quiero servir con Cristo, voy a decir como el arcángel San Miguel, ¿quién como Dios? Y voy a luchar por la causa de Dios, voy a luchar por María, para que se establezca el reino de María, para que se establezca el reinado eucarístico de Cristo. Como decía Carlos Acutis, la Eucaristía es la autopista, es la carretera que me lleva directo al cielo, decía él. Me lleva directo al cielo, la Eucaristía, también el Santo Rosario. Ese es el poder verdadero. El poder en sí mismo no es malo, pero si lo utilizamos para servir, para amar, el placer incluso en sí mismo no es malo. Dios lo puso en nuestro cuerpo, pero cuando está dentro del orden establecido por Dios, por ejemplo, dentro del matrimonio, no hay ningún problema con la relación del marido y la esposa. Pero fuera del matrimonio ya sí hay un problema, porque es un pecado. Y también una sana autoestima, que es la tentación de la segunda, ¿no es cierto?, del yo. Es bueno tener una sana autoestima de nuestro ego, pero si ponemos el ego por encima de Dios, ahí empieza lo problema, ¿no? Hay gente que dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo que los homosexuales estén juntos, se amen, se quieran? Si el amor es algo lindo, es algo hermoso, que se quieren, ¿qué tiene de malo eso? El amor no tiene nada de malo, el afecto no tiene nada de malo, lógicamente. Lo que tiene de malo es hacer las cosas de tal manera que ofendemos a Dios, que nos salimos del plan trazado por Dios, de la ley de Dios, y en el fondo decimos, yo soy Dios, y yo hago lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, aunque esté esto de alguna manera prohibido por la ley divina. ¿Prohibido por qué? Porque Dios sabe qué es realmente lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Por eso están los 10 mandamientos. Y cuando uno vive en Cristo, uno ya no necesita esos mandamientos, porque la ley del amor sale de tu propio corazón. Perdona de ti mismo, saber qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene, qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que lo ofende, y qué es lo que hace bien a tu prójimo y lo que te hace bien a ti. Entonces, esta es la oportunidad que tenemos nosotros de decidir. ¿Queremos abrirle el corazón a Jesucristo o abrirle nuestro corazón a Satanás? Yo creo que ustedes que están conectados acá, queridos jóvenes, ciertamente le han abierto ya su corazón a María, le han abierto su corazón a Jesús, pero a lo mejor todavía tienen otras puertas traseras, brechas en su casa espiritual, que están abiertas también, y que por ahí el demonio se puede introducir. Porque yo solamente mencioné 2 puertas: el pecado y el ocultismo, ¿ya?, que era lo que teníamos que hablar hoy día, ¿no? La magia, la nueva era, etcétera, todo eso, el esoterismo. Son 2 puertas las principales, digamos así, por las cuales los demonios pueden actuar de manera extraordinaria en tu vida. Pero existen otras 4 puertas. Una de ellas, y la voy a dejar solamente mencionada, es el rencor. Cuando uno guarda rencor, resentimiento, no puede perdonar cualquier daño que hemos recibido, sea consciente o inconsciente, porque a veces recibimos daños, heridas, que incluso ni siquiera las conocemos. Por ejemplo, cuando estábamos en el vientre de la madre y sufrimos heridas en ese momento, sin darnos cuenta hoy de que tenemos con esas heridas. Por ejemplo, una herida producida por el rechazo de la identidad sexual, o incluso por el rechazo de nuestra propia vida. ¿Por qué tenemos un hijo? No estábamos esperando este hijo. Y esa sensación que tiene el bebé
que ya es un ser espiritual, de no ser aceptado, le produce una herida que queda abierta para el resto de su vida, sea rechazo por parte del padre o de la madre, o de ambos a veces. Niños que han que han sufrido intento de ser abortados. Esa herida queda para siempre. O los abusos, los problemas que surgen en la niñez, en la adolescencia, son heridas terribles. Pero hay que perdonar, porque si no logramos ese perdón, vamos a estar con la herida siempre supurando pus espiritual, infectada, ¿cierto? Sufriendo nosotros, y vamos a estar resentidos. La palabra resentimiento es que la herida se abre una y otra vez porque no podemos perdonar a quienes nos han hecho un daño en la vida, a veces de nuestra propia familia. Y por eso es tan importante aceptar a Jesús, porque sin la fuerza del Espíritu Santo no podemos perdonar. Ya me lo dice muy bien en esa frase: errar es humano, perdonar es divino. Sin la ayuda de Dios nadie puede perdonar, ¿no? La Virgen perdonó al pie de la cruz, perdonó a todos los que le hacían daño a su hijo. Y no solamente eso, sino que nos aceptó como hijos de ella. Se hizo madre de la iglesia, madre de todos los que somos pecadores, responsables de la muerte y el sufrimiento de Jesús. Entonces, perdonar es fundamental. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así es, queridos jóvenes, que esta puerta es fundamental. El que tiene resentimiento, rencor en su vida y lo deja ahí latente como una polilla que va destruyendo el alma y va produciendo, horadando, creando espacios para que los demonios entren. Después te hagan un daño también extraordinario. También está otro tipo de herida que ahora no quiero conversar de eso, pero que tiene relación con nuestra familia, ¿no? Lo que han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, de alguna manera influye en nosotros. Las actitudes de nuestros padres, de nuestra familia, de la sociedad en que estamos en general, nosotros las aprendemos. Sin darnos cuenta vamos repitiendo patrones que heredamos de nuestra familia, y también hay que liberarse y sanarse de esas heridas. Y por último, una de las puertas más terribles también, que produce mucho daño, es el maleficio, la brujería. Uno puede ser objeto de un maleficio, de un encantamiento o de un maleficio. Basta que una persona maldiga a otra, y eso ya es un maleficio. Maldito sea tal persona, ojalá que se vaya al infierno. Ya está haciendo un maleficio, es una maldición, ¿no? Pero a veces hay personas que se encargan, ¿no es cierto?, casi profesionalmente de hacer maleficios, los brujos, y personas que contratan a brujos para hacer maleficios a otras personas. ¿Existe eso? Claro que existe, por supuesto que existe. Esta misma semana pasada he tenido que hacer un exorcismo a distancia, ¿cierto? Una persona de otra ciudad de Chile, ¿ya?, que tenía un maleficio de sangre. Y lo más probable es que esa persona, ¿cierto?, alguien obtuvo algo de la sangre de esa persona, hizo un maleficio contra ella, y mientras iba haciendo la oración del ritual, esa persona escupía sangre y vomitaba sangre, pero mucha sangre, y sin que se produjera ninguna herida en su cuerpo. ¿De dónde salía esa sangre misteriosa? Bueno, los maleficios existen, y si tenemos las puertas abiertas del alma, por ahí puede penetrar el maleficio. Pero si estamos blindados, si estamos protegidos, sellados por la gracia de Dios, tenemos las puertas cerradas, entonces los maleficios, las porquerías que nos tiren, rebotan, no entran a nosotros. Es una maravilla, ¿no? Y me estoy refiriendo a la acción extraordinaria del demonio, porque también podemos estar blindados a la acción ordinaria, la acción común del demonio en nuestra vida, que, repito una vez más, es la tentación. Jesús estaba blindado, aunque estaba débil físicamente, porque estaba cansado, estaba con sueño, estaba con frío tal vez, con sed, 40 días de ayuno, imagínense. Sin embargo, estaba muy fuerte espiritualmente, ¿no? Jesús dice que la carne, el espíritu es débil, ¿no? El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Jesús experimentó la debilidad de la carne en ese sentido, pero su espíritu fuerte lo blindó, lo dejó protegido, y la tentación del demonio no le hizo ningún daño. Así es, queridos jóvenes, esta es una introducción para abrir el debate ahora, la conversación, y si ustedes tienen comentarios o preguntas al respecto de esta acción que el demonio lamentablemente puede tener hoy en la vida de ustedes, los jóvenes, pueden sentirse libres
con toda confianza e intentaremos dar una respuesta que los pueda satisfacer. Hasta ahí sería la charla por hoy. Bien, padre, muchas gracias. Entonces ahora tenemos la libertad, la confianza de poder preguntar tantas dudas que van surgiendo. Le damos espacio a nuestros jóvenes para que vayan haciendo sus preguntas, chicos, adelante. ¿Padre, una pregunta? Sí, ¿con quién conversó? Con Pilar, con la Pili de acá de Chile, región metropolitana. Tengo una duda. Porque hoy en día, muchas personas vivimos en nuestro día a día, vivimos pecando, o sea, fuera del oratorio, dentro del oratorio. Y obviamente no vamos a venir al colegio, al colegio, al trabajo. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? ¿Por qué a estas personas no les pasa? ¿Por qué pasa más será que pasa más desapercibido en ellos? ¿Por qué no se manifiestan? Supuestamente que vienen un demonio, ¿por qué no se manifiestan? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, muchas veces el demonio no se manifiesta en las personas que pecan, porque el demonio está muy contento. Una vez una santa tuvo una visión de un demonio gordo, flojo, que dormía encima de un prostíbulo, porque en ese lugar todos pecaban y entonces no había mucho trabajo para los demonios. Pero también esa misma santa tuvo la visión de una parroquia donde había mucha vida religiosa y había miles de demonios, millones de demonios tratando de actuar, de tentar, de hacer daño, ¿no es cierto? Porque ahí sí que ellos trabajan, ¿no? Una persona que le entrega su vida a Satanás mediante el pecado, lo va a pasar muy bien en este mundo, ¿ya? Porque el demonio no lo va a molestar la mayoría de las veces, porque sabe que lo tiene atrapado y que después de esta vida lo tendrá en el infierno para toda la eternidad, para hacerlo sufrir eternamente. Entonces deja que en este mundo lo pase bien, entre comillas, y después le vendrá el castigo eterno. Por eso no lo molesta, ¿no? Como le pasó a este banquetero que tenía a Lázaro, ¿no es cierto? Que afuera el mendigo Lázaro, que era muy bueno, pero nunca lo ayudaba, ¿no es cierto? Y él se murió, se fue al infierno. Lázaro se murió, se fue al cielo, al seno de Abraham. Y ahí el banquetero, el culón, le decía a Abraham, ¿por qué no puedo ir allá? Y Abraham le decía, tú vienes en el mundo, en la tierra, lo pasaste muy bien, pero fuiste egoísta, no hiciste nada bueno con los demás, y bueno, y si hiciste cosas buenas, tuviste tu premio ya en la tierra, pero normalmente has vivido en pecado mortal, por lo tanto, ahora que te conviene, lo que te corresponde, perdón, es estar en el infierno para siempre. En cambio, está en el cielo, porque él fue un hombre lleno de Dios y lleno de amor, aunque sufrió. Entonces, en algunos casos, claro, el demonio deja a las personas irse por este camino ancho, espacioso, porque sabe lo que le espera después a esas almas. En otros casos, actúa fuertemente y ataca el pecado. Ya, y lo otro, Martito, dentro de la misma pregunta, también yo estamos dentro de por ejemplo, ya hemos tenido malos ejemplos, por ejemplo, la trata de los que son mujeres, que tienen doble vida, algunos que, por ejemplo, han participado de pedofilia, que abusan de niños, de jóvenes, también de seminaristas. ¿Qué pasa con ellos? No le entendí muy bien la pregunta. Si es posible que se saque la mascarilla solo para hacer la pregunta. Ya. Se pasa también dentro de la iglesia, porque también tenemos varios malos ejemplos de muchos sacerdotes, o a lo mejor hermanos también, o laicos también. Por ejemplo, de abusan de niños, de hermanitas, de jóvenes. Por ejemplo, hay muchas catequistas, por ejemplo, cuando yo fui a la misión había un catequista, me acuerdo que andábamos detrás de las niñas y esas cosas que está mal, ¿no extraño? ¿Qué pasa con esas personas? Por los mismos violadores de niños que están dentro de la iglesia, en el fondo, como sacerdotes, por ejemplo, o sacerdotes que tienen doble vida. Claro, sí, ley pareja no es dura, ¿no? Para las personas que estamos más dentro de la iglesia, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas,
va a haber una cobranza mucho mayor en el juicio personal y en el juicio universal. Porque nosotros, los sacerdotes, hemos recibido mucho más formación, más preparación y sabemos mucho más cuál es el camino que hay que seguir para salvar nuestra propia alma y ayudar a otros a que se salven. Y si nosotros damos mal ejemplo, vamos a ser causa de la perdición de muchas otras personas, ¿cierto? Por eso Jesús dice de Judas Iscariote, que era un apóstol, más le valiera no haber nacido. Y hay de aquel que escandaliza a un pequeño, más le valiera atárselo con una piedra de molino y hundirse en el mar, porque lo que espera, el castigo que espera a las personas que están dentro de la iglesia, que están llamados a ser pastores, a ser pastoras, a guiar al pueblo de Dios por el buen camino y dar mal ejemplo con sus pecados, ¿no? Son escandalosos. O sea, el castigo que les espera es terriblemente peor y más doloroso que personas que no han recibido tantas gracias, ¿no es cierto? Y no han tenido una llamada, una vocación tan alta. Y, como dice un dicho, ¿no es cierto?, la caída de los que están más arriba es pésima, que hace un daño tremendo, ¿no? Entonces, no porque uno sea sacerdote, o hijita, o papa, o lo que sea, que tenga un título dentro de la iglesia, se va a salvar. Al contrario, eso es una carga y una responsabilidad muy mayor para hacernos pequeñitos, humildes como la Virgen María y reconocer que somos pecadores, pero ojalá no corruptos, como dice el Papa Francisco, ¿no? Porque una cosa es ser pecador y luchar para salir día a día del pecado confiando en la gracia de Dios, y otra es ser corrupto. El corrupto es aquel que no reconoce su pecado, ¿no? Y que sigue adelante nomás y todo lo justifica y va dejando una estela de perdición, de mal ejemplo, de escándalo, de daño que desfavorece a tantas personas con ese mal ejemplo, ¿no? Bueno, el castigo que vendrá a esas personas si no se convierten en un mundo va a ser terriblemente mayor que a las personas que no han recibido las gracias o las recibimos de la causa sanitaria. Muchas gracias, Padre. Padre, ¿me escucha? Buenas tardes. ¿Puede decir su nombre nuevamente? Luis, acá de la región metropolitana. Luis. Sí. Bueno. Siempre me ha llamado poderosamente la atención. Sabemos que el demonio es el número uno en cuanto al daño. Pero si bien es cierto, padre, la mentira. Pero en nuestra cultura mundial, por decir así, la mentira como que estuviera intrínseca desde el minuto de la niñez, porque hay padres, por ejemplo, que cuando golpean a la puerta le dicen al niño, dile que no estoy. Ya están mintiendo, ya la cultura ya, o su propia madre o su propia familia le está enseñando a mentir. O cuando un niño le miente a una profesora para poder salvarse, o culpando a su compañero. No, si yo no fui, señorita, fue él, etcétera, etcétera. Y vamos mintiendo y vamos argumentando y justificando, como dice usted, situaciones, o bien para salvarme de una situación donde yo tengo que ser responsable, o simplemente el otro camino que queda con esto es ser un mentiroso de por vida y acostumbrarse a vivir la mentira. Entonces, ¿cómo poder, tal vez, los jóvenes, los niños, ¿ya? Incluso el más hasta puede insertarse en una comunidad, ¿ya? Y de ahí sale la calumnia, el comuchenteo, como dicen el jerga chilena, ¿cierto? Y en las comunidades me imagino que pasará algo, los seminarios, en los conventos, en fin, alguna mentirilla por ahí, pero mentira es mentira. No, la gente a veces justifica con no es una mentirita piadosa. No existe la mentira piadosa, es una mentira. Sí, gracias. Toda la razón. Jesús trata a Satanás con dos títulos que son bastante frecuentes. Primero dice, el príncipe de este mundo. Y segundo dice, es el príncipe de la mentira. Exactamente. Entonces, donde hay una mentira, sea grande, mediana o pequeña, está la acción de Satanás. Y nosotros estamos en connivencia, o sea, estamos masificando, estamos
dejándonos llevar, haciéndole el juego al diablo, aunque sea una mentira piadosa. Porque la mentira para un cristiano debe ser completamente desterrada de su vida. Y como usted bien dice, Luis, esto está desde el principio de la historia. Cuando Satanás tienta a Eva, comienza con una mentira. Le dice, mira, así es cierto que no pueden comer ningún fruto del jardín. Mentira. Solamente no podían comer el fruto prohibido. Y después le dice, Dios te está engañando a ti. Si tú no te vas a morir. Otra mentira, claro que sí va a morir. Entonces, el demonio es el padre de la mentira porque él sabe mentirse a sí mismo también. La gran mentira que el demonio tiene es que él se cree Dios. Se autoengaña pensando que es Dios. Entonces, claro, ¿cómo podemos hacer nosotros para vivir creyéndonos dioses? Tenemos que vivir mintiendo. Y si veo que el aborto es malo, tengo que decir, no, en ciertos casos es bueno, en ciertos casos hay causales, qué sé yo, y llenamos de eufemismo la vida, pero en el fondo estamos justificando un montón de mentiras para vivir en forma relativista y para poder hacer lo que se nos parece, ¿ya? Pero eso realmente es muy, muy dañino. Vivimos, como bien dice usted, en una cultura de mentiras, porque el príncipe de este mundo es el príncipe de la mentira. Y desde pequeñitos estamos metidos en esta masificación que nos obliga a mentir, porque todos lo hacen, ¿cierto? Entonces, cuando uno está en el colegio, desde muy pequeñito aprende a copiar en las pruebas y está mintiendo, y está robando, y está acostumbrándose a ser un corrupto porque está robando una cosa que no le corresponde. Está acostumbrándose a vivir en la mentira. Después, que no se extraña que en las empresas, en los políticos, en el mundo de los adultos, está lleno de mentiras y lleno de corrupción, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos librarnos de este mundo, ¿no? Y como decía San Pablo en la carta a los romanos, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De este cuerpo mentiroso, de esta mente mentirosa que me lleva a autoengañarme permanentemente, ¿no? Entonces, solo Jesucristo nos puede liberar, ¿no? Por eso que la Santísima Virgen en Fátima toma el rosario en la mano y le dice a los niños, y nos dice a todos los que queremos tener espíritu de niños para entrar al reino de los cielos, este es el remedio. No hay otro remedio para el mundo mentiroso, para el mundo enfermo. Rezar el rosario, ¿ya? Entonces, Lucía le dice a la Virgen, pero Francisco se va a ir al cielo. La Virgen dice, sí, se va a ir, pero necesita rezar mucho más el rosario. O sea, si yo creo que estoy bien rezando un rosario diario, le aseguro a Luis que no estamos bien. Tenemos que rezar mucho más el Santo Rosario, mucho más que una vez al día, porque si nos unimos a la Santísima Madre, ella, como a través de este rosario, es un cordón umbilical que directamente nos transmite la gracia. Ella es la medianera de todas las gracias. ¿Y cómo vamos a salir de esta mentira, de las automentiras, de los autoengaños que hemos tejido en nuestra propia vida, ¿no? Para justificar nuestras malas acciones, nuestros vicios, ¿ya? Y la única que nos puede liberar es la Madre Santísima. Si rezamos mucho, mucho el Santo Rosario, y ella entonces nos va a conducir a Jesucristo, que es el gran liberador, el redentor, el que nos va a cambiar nuestro corazón mentiroso en un corazón auténtico, en un corazón verdadero, en un corazón cada vez más limpio de la oscuridad que es la mentira. No hay nada más bonito que vivir en la transparencia y en la verdad, porque dormimos con el corazón tranquilo, con la conciencia limpia. Bien, entonces vamos a agradecer a Juan Luis, pero le vamos a dar espacio a todos, padres o artistas, padres de nuestros jóvenes, y estas siempre preguntas para hacer. Hola, padre. Soy Jorge, de Catamarca, Argentina, de la rama de jóvenes. La pregunta que tenía es, o sea, sabiendo que sin Dios nada tiene sentido, ¿no? Y que la lucha está en ir en contra de la tendencia a la búsqueda del placer, tanto sensorial e inmediato, o sea, el hedonismo. Entonces, ¿cómo es que es más fácil perderse, digamos, en la belleza de las cosas y no así en los mandamientos de Dios, de lo cual, por así decirlo, todo podría como deleitarse con mayor gusto? O sea, ¿cuál es el engaño que predomina incluso en la lucha contra el demonio? Bueno, el demonio es un ángel, pero es un ángel maligno. Sin embargo, sigue siendo un ángel, y cuando él se presenta, se muestra como un ángel de luz. Es decir, el demonio nunca
nos va a atentar mostrándose como es realmente, un monstruo, una persona que da horror verlo, sino que se va a manifestar de una manera atractiva, tanto para nuestro sentido como para la exaltación de nuestro ego, y nos va a tratar de, como se dice por aquí, embolinar la perdiz, se dice, ¿no es cierto?, nos va a tratar de seducir para que nosotros vayamos por su camino, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer para discernir cuándo es un espíritu bueno y un espíritu malo? Eso es muy, muy importante, ¿no? Aprender a discernir. Y para eso tenemos que vivir en el Espíritu Santo. Por eso insisto que es necesario rezar el Santo Rosario mucho, porque cuando tú rezas porque el Santo Rosario te une a los sacramentos, ¿no? Como Carlos Acutis, la Eucaristía es la carretera que me lleva al cielo, me lleva directo al cielo, ¿no es cierto?, a la santidad, ¿no? Si tú te unes a Cristo, si invocas al Arcángel Miguel, a tu ángel de la guarda permanentemente, entonces ciertamente vas a estar protegido en la hora de la tentación. Por eso Jesús nos enseña en el Padre Nuestro, y que ojalá lo oremos mucho, a rezar, ¿no es cierto?, pidiendo ayuda en la hora de la tentación, porque la tentación es dura, es difícil. Cuesta mucho decirle no al demonio cuando venga con alguna de sus seducciones, ¿no? Y sin embargo, con la ayuda de Dios, tú vas a poder decir no. Y una primera victoria te va a dar la alegría para conquistar una segunda, una tercera, y finalmente sea un hábito, ¿no es cierto?, el actuar de acuerdo a la ley de Dios y diciendo no al pecado, ¿no es cierto?, y 1000 veces morir antes que pecar, como decía Santo Domingo Salve. Hay que llegar a eso. Y esa es recién la primera conversión, porque cuando uno cambia de vida, en el oratorio llamamos, ¿no es cierto?, en la gracia del cambio, en la tercera gracia, ¿no? Es la transformación, ¿no?, del alma que ya no quiere vivir en el pecado, que odia la masa, que odia todo eso que nos puede apartar de la madre, porque es tan lindo vivir en el corazón de Cristo, unido a la madre, que ya no quiero simplemente el pecado. Y rechazo inclusive las imperfecciones que me pueden llevar a perder la gracia de estar unido a la madre. Pero esa es recién la primera conversión, el primer cambio. Como decían los santos místicos españoles, ¿no?, hay 3 caminos que llevan a 3 tipos de cambio, ¿no? El primer cambio es cuando uno vive la vía purgativa, ¿no? Y eso significa luchar contra el pecado, luchar contra la imperfección, incluso contra el pecado venial. Pero después viene otra llamada mucho más hermosa, que es la vía iluminativa, donde tú estás ya tan lleno de esa gracia del Espíritu Santo, de la sabiduría que Dios te da. Aunque seas muy joven, Jorge, tú puedes vivir en una sabiduría tremenda que te va a regalar gratuitamente el Espíritu Santo. Y cuando estás en esa vía iluminativa, miras para atrás tu vida anterior y dices, pero ¿cómo yo puedo perder tanto tiempo viviendo en el pecado, buscando la alegría en placeres desordenados, que realmente era mi caja de felicidad, pero que me producía en el fondo tanto daño? Era puro veneno esa cosa, era veneno confitado, ¿no?, con gusto rico, dulce, pero en el fondo me hacía un daño tremendo, me hacía morirme interiormente. Y lo más hermoso es la vía unitiva, ¿no? El camino es la tercera conversión, ¿no es cierto?, el camino de la unión con Cristo, que dice San Pablo, ¿no?, que en el oratorio lo tenemos en esa figura funcional, que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero para poder decir eso, tengo que estar crucificado con Cristo, ¿no? Amar la cruz, amar la cruz. Y amar la cruz no es amar el sufrimiento porque sí, porque soy un sádico o un masoquista, sino porque en la cruz encuentro el amor de Cristo, ese amor infinito que se entrega, que se dona, que confía completamente en el Padre, que es capaz de decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, ese es el camino. Unirnos a la Madre, mientras tanto, mientras estamos viendo el vicio y en el pecado, el rosario, igual, rezar, hasta que vaya venciendo poco a poco el vicio y el pecado. Hola, padre, soy Mili. Yo le quería preguntar, ¿por qué Satanás busca entrar en las personas? Bueno, Satanás busca entrar en las personas para hacerles daño, ya que él no puede causar daño a Dios, busca destruir la obra de Dios, que somos nosotros, los seres humanos, ¿no? Entonces él siente tanto odio, tanta rabia contra Dios, que siente como un placer maligno en ver que nosotros quedamos destruidos, ¿no? Y que nos apartamos de Dios,
que seguimos el camino de él, ¿no? Y él también siente su ego satánico exaltado, robustecido, cada vez que nosotros hacemos un pecado, ¿cierto? Por ejemplo, el aborto, el demonio lo interpreta como un sacrificio humano para adorarlo a él, ¿no? Y adquiere mucho más poder el demonio en el mundo cada vez que se cometen abortos, ¿no? O sacrificios humanos directamente en la secta satánica donde hacen estos ritos sangrientos, ¿no? Entonces, eso es lo que busca el demonio. Dañar a Dios indirectamente, haciéndonos daño a nosotros, y como él odia tanto a Dios, a sí mismo y a nosotros, él lo único que quiere es vernos en el infierno, ¿ya? Y si puede, además, en este mundo, nos va a dañar aquí de una manera extraordinaria, como lo vemos en las personas que sufren opresión o posesión diabólica. Bien, y otra pregunta. ¿La persona cuando es tomada por Satanás deja de estar consciente de sí misma? Existen dos maneras como la persona puede ser tomada por Satanás, como dice usted. Una es la opresión y otra es la posesión. La persona que está oprimida por el diablo, ¿ya? No pierde su conciencia, no pierde, ¿no? Pero siente dolores, siente que le están enterrando cosas, si le están haciendo una magia, con vudú, por ejemplo, ¿no? Siente dolores en el cuerpo, siente paralizado su cuerpo, o de repente siente que hay contracciones, espasmos en el cuerpo y no lo puede controlar, pero está consciente de eso. Y la persona que está poseída por el demonio pierde la conciencia muchas veces, o tiene una conciencia muy lejana, como viendo una cosa que ocurre en un escenario lejano, pero no puede hacer nada para controlar su cuerpo. El demonio entonces utiliza su cuerpo y su sistema nervioso para hablar cosas, para decir maldiciones, qué sé yo, para cambiar la voz, para hacer daño, ¿no? Para hacerse daño a sí misma, en fin, para asustar a veces a las personas que están alrededor, o para atacar a la persona que está haciendo un exorcismo, un sacerdote, por ejemplo. Entonces, muchas veces las personas pierden la conciencia en ese momento de trance. ¿Y cómo se podría sacar a Satanás de la persona? Bueno, hay un camino solamente, creo yo, que puede sacar a Satanás de la persona, y es Jesús, el nombre de Jesús. No hay otra manera. Tú puedes llevar a una persona al psicólogo, al psiquiatra, al neurólogo, a un hospital psiquiátrico, pero va a seguir poseído por Satanás. En cambio, la persona que busca a Jesucristo se puede ya liberar del demonio, porque el diablo no puede estar dentro de ti si tú voluntariamente no lo dejas. Pero una vez que ya entra en el cuerpo de alguien, la persona, aunque voluntariamente quiera liberarse, ¿ya? Puede ser que está como muy poseída, muy tomada por la acción maligna. Entonces necesita la ayuda de ¿quién? De Jesús. ¿Y cómo actúa Jesús? A través de la iglesia, ¿no? Principalmente a través de los obispos. Cuando Jesús envía a los apóstoles, les dice: vayan, evangelicen, sanen a los enfermos y expulsen a los demonios en mi nombre. Entonces, los obispos son los que pueden expulsar los demonios en exorcismos mayores. O también los obispos pueden delegar esa función a un sacerdote, que es un exorcista oficial de la diócesis, que en nombre de la iglesia y en nombre del obispo puede hacer el exorcismo. Y ahí el demonio no tiene nada que hacer, porque es toda la iglesia que está actuando en el nombre de Jesús para que él salga de ese cuerpo y libere a la persona. Y se va produciendo la liberación de forma paulatina, gradativa. Después de cada exorcismo, de cada ritual, la persona queda cada vez más liberada. Y Dios sabe cuándo va a ser la liberación final. Muchas gracias, Padre. Cielo, y tengo una pregunta, una inquietud. ¿Cómo nos damos cuenta cuando, el demonio nos empieza a molestar a través de nuestros pensamientos? Y en este caso se necesita algún tipo de liberación. Y mi otra pregunta, para ya hacerlo todo si una persona de la familia le abre la puerta al demonio, la puerta del ocultismo específicamente, ¿puede afectar a los demás miembros de la familia? Sí. Bueno, podemos saber que el demonio está actuando de manera extraordinaria en una persona, normalmente cuando esa persona siente aversión a lo sagrado, es decir, rechazo a todo lo que sea religioso, ¿ya? Entonces, una persona puede ser muy buena,
y muy católica y muy amante de la Virgen, pero si está en ese momento oprimida por el demonio o poseída, todavía peor, por un demonio o por muchos demonios, y tú le muestras un rosario a sentirse así, a sentir rechazo por un santo rosario. No acepta el rosario. O cualquier signo religioso, una reliquia, un crucifijo. Entonces, ante lo religioso no puede. Por ejemplo, una persona que está así, difícilmente va a entrar en una iglesia, no soporta, le duele la cabeza, siente dolores en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el demonio ataca a la persona para que no entre en un ambiente religioso o no se encuentre con algo sagrado, agua exorcizada, bendita, o un aceite exorcizado, porque el demonio sufre con eso, sufre con la presencia de lo sagrado y ataca entonces a quien está oprimiendo para que también rechace lo que es sagrado. Esa es la primera manera de darse cuenta. La segunda es porque adquieren fuerza extraordinaria, ¿no? Una persona muy débil o incluso enferma puede mover personas y lanzarlas, ¿cierto? Porque esa fuerza se la da este ángel que lo está poseyendo o también oprimiendo, ¿no? Y en general esto se nota así porque hablan lenguas extrañas, ¿cierto? O gritan o cambian la voz. Y ya son esos signos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando uno se encuentra con una persona que está poseída de esa manera por el demonio y quiere ver qué pasa, uno reza mentalmente, ¿no? El papá, la mamá muchas veces hace eso, ora por su hijo mentalmente, sin mover los labios. Pero el joven se da cuenta porque el demonio lo ataca. Le dice, no reces por mí, porque no soporta eso, no lo soporta. Entonces ya es una cosa tan extraordinaria y tan notable, ¿no es cierto?, tan patente, que no soy yo el que estoy teniendo esa situación, ¿no es cierto?, de que quiero tomar a alguien y ahorcarlo, o quiero hacerme daño a mí mismo, o siento una tristeza de muerte, o rabia, o odio, o, en fin, sentimientos que no entiendo por qué entran en mí, o pensamientos tan malos, que yo debo decir, esto no es mío, esto ya no me pertenece. Ciertamente aquí hay un demonio, un espíritu maligno que me está haciendo daño y me está controlando, y yo voy a luchar con eso. ¿De qué manera? Invocando a Jesús, ¿no? El primer exorcista tiene que ser tú mismo. Porque, por ejemplo, si estás en una noche y te viene una parálisis de sueño, no puedes mover tu cuerpo, entonces no puedes mover ni los labios, ni para llamar a Jesús, ¿no? Y el demonio busca que tú sientas miedo, que sientas pavor en ese momento, ¿no? Que te aterrorices, porque si más te controla, cuanto más miedo, más el demonio se alimenta de ese miedo y te controla. Entonces, ¿cómo se vence el miedo? Se vence con la confianza. Con la confianza. Entonces yo tengo que decir en ese momento, que sea en mi mente, aunque sea en mi mente, Jesús, pienso el nombre de Jesús, o María, lo pienso. Y apenas lo pienso, porque el demonio no puede meterse en tu mente, en tu inteligencia, ya empiezas a controlar más tu cuerpo, tus labios, y puedes moverte, ¿no? Entonces, el primer exorcista tienes que ser tú misma, porque tienes que luchar contra eso invocando a Jesús. Solo el nombre de Jesús te puede salvar, ¿ya? Y si hace daño a otras personas, por supuesto, porque cuando una persona es poseída o controlada por el demonio, se transforma como en un portal de Satanás, ¿sí? Y a través de esa persona entra y empieza a hacer cosas terribles en el resto de la familia, en la casa, en los animalitos, en todo. Empieza a notarse la presencia del demonio alrededor. Entonces es una cruz y un dolor muy grande para toda la familia. Pero las familias que aceptan este desafío, ¿no es cierto?, de luchar contra Satanás y no dejarlo hacer lo que él quiera, ¿no es cierto?, empiezan a orar más, a acercarse a la Biblia, a acercarse a la iglesia, a pedir ayuda a los sacerdotes o a personas que tienen dones, ¿no es cierto?, personas laicas que tienen dones de oración, salvación, igual que existen, y entonces, dando esa pelea, entonces las personas, ¿qué pasa? Se acercan mucho más a Dios. Y algo que era tan terrible como esa situación opresiva se convierte en una ocasión para que la familia se acerque mucho más a Dios. Claro, justamente eso me pasaba el otro día, que lo estaba pensando y usted lo dijo del tema de esos ataques cuando uno está durmiendo, que son parálisis del sueño. Hace muy poco me pasó que tuve una y fue horrible porque, como usted dice, uno no puede hablar y es como que algo te está presionando así y no te puedes mover. Entonces en ese momento, no sé cómo pasó, me di cuenta y gritaba, por ejemplo, el nombre
madre, decía yo, pero no me refería al nombre de mi mamá, la que vive en mi casa, Señora de la Virgen. Entonces en ese momento fue como que, así me desperté y no me volvió a pasar. Como que en ese momento llamé la protección de la Virgen de alguna manera. Entonces, como usted dice, es muy importante siempre tener presente a nuestro Dios, a nuestra Madre en esos momentos. Hay que estar consciente también de que Satanás y todos sus ángeles malignos quieren atacar hoy en día sobre todo a los jóvenes. Son sus primeras víctimas. Lo que más quieren ellos es atacar a los jóvenes, ¿no? Lo primero que buscan. Después a la gente de más edad, etc., ¿no? Entonces los jóvenes tienen que estar conscientes de que hay que dar esta pelea y hay que estar protegidos, ¿no? La mejor manera de estar protegidos es estar bajo el amparo de nuestra Madre, con María. Como usted tuvo esa experiencia, ¿no? Nunca más se le va a olvidar, ya que teniendo la parálisis demoníaca, ¿no es cierto?, del sueño, sin embargo se puede vencer invocando el nombre de la Madre, Madre María. ¿Por qué? Porque el demonio es la antítesis no de Dios, porque el demonio es una criatura nomás, y Dios es el Todopoderoso, el Creador. La antítesis del demonio es María, porque el demonio es pura soberbia, pero es una criatura nomás. En cambio María es pura humildad, y como criatura ella se convirtió en la persona más cercana a Dios, hasta el punto de que es la medianera de todas las gracias. Y el demonio le tiene mucho miedo a María, porque ella, siendo una simple criatura, lo vence, le aplasta la cabeza. Entonces no le tiene tanto miedo, ¿no es cierto?, ni tanto rechazo a Jesús, porque Jesús al menos es Dios, y Jesús vence a la serpiente, obvio que es Dios, pero ante María él siente un pavor terrible, porque su orgullo, su ego, ¿no es cierto?, es aplastado por el simple y humilde esclava del Señor. Así que lo mejor que uno puede hacer es encomendarse a la Madre en esos momentos de prueba, en las tentaciones y en esos momentos extraordinarios de opresión diabólica, que lamentablemente hoy son cada día más frecuentes. Yo no sé por qué, pero de alguna manera Dios lo ha permitido así, es que muchos demonios hoy en día tienen mucho poder para oprimir a las personas, oprimir a los jóvenes. No tanto para posesión diabólica, pero sí la opresión diabólica, que es cuando uno está consciente de esa acción, ¿no es cierto?, es cada vez más frecuente y más común. Y por lo tanto, hay que buscar aquello que nos defiende frente a ese ataque maligno. Insisto, el Santo Rosario es la mejor, ¿cierto?, herramienta que podemos iniciar, ¿sí?, para tener. Si hoy en día no podemos ir a misa porque está todo cerrado, en fin, pero el Rosario lo puedo rezar siempre. Y apenas pueda comulgar, confesarme, leer la Biblia, estar en un ambiente religioso, lo haré también. Padre, tengo una duda, pero no duda, sino una pregunta. Con el respecto a los videojuegos, los niños, ¿cómo afectan, ¿no?, a los más jóvenes, a los más chicos de la edad de 10 años, 7, 8, 9? El tema de estos videojuegos, que muchos jóvenes y muchos chicos juegan, de que matan a otras personas en el videojuego, y cómo eso, el enemigo va afectando, el maligno, ¿no?, en las personas. Y quiero decirle qué consejo le darían a los padres que por ahí tienen hijos y le dan un aparato tecnológico. Por ahí un niño lo usa, ¿no?, para fijarse en cosas de videojuegos y todas esas cosas malas. Pero también vemos a chicos jóvenes, como el ejemplo de Carlos Acutis, que usaron esos medios tecnológicos para cosas buenas. Pero en fin, el padre debe poner las cosas, ¿no?, los límites y las cosas buenas para que el niño sepa influenciarse, ¿no?, en la tecnología. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes, a los niños que juegan los videojuegos respecto a estas cosas de muertes, de aventura y de acción? Claro, una de las puertas que se le abre al maligno es el pecado. ¿Ya? Entonces, como decía Jesús, no es necesario que tú cometas adulterio físicamente con una persona. Basta con que tú lo desees, ya estás pecando. No es necesario que tú vayas y mates a una persona o le des un puñete, ¿no es cierto?, y lo dejes en el suelo, sino que basta con que lo desees, ¿no?, que lo maldigas en tu corazón. Entonces, claro, el demonio ha encontrado una herramienta muy práctica para él, para abrir muchas puertas en muchos jóvenes. Porque el que se mete en un videojuego, primero comienza a ser un adicto de una cosa que, en el fondo, todo vicio es malo.
toda cosa que uno lo hace, es que ya pierde el control, ¿no es cierto? Porque eso ya te posee a ti, es realmente algo que conduce al mal. Y más encima, ese vicio es algo que te acostumbra a desear la muerte, aunque sea virtualmente, ¿no? Los juegos más combativos, los juegos donde aparecen signos diabólicos también, se produce ese acostumbramiento con lo maligno, ¿no? Con el gusto de ver sufrir a otros, ¿no es cierto? Aunque sea de forma virtual, tu alma se va abriendo a esa realidad de la rabia, del odio, de la venganza, que está todo asociado con lo maligno, con lo oscuro, y es algo que se abre, una puerta que se abre, ¿no es cierto?, al demonio. Y otros videojuegos que llevan al mundo de la lujuria, ¿no es cierto?, de la ambición, de la codicia, o sea, todos los pecados están puestos ahí. Y también la flojera, la pereza, porque cuando a un niño se le dice a un joven, mira, deja de jugar y haz tus tareas, o anda a la clase por internet, por ejemplo, hoy en día tiene que ser online, muchas veces la clase, o anda a ayudar a la casa, tienen que también ayudar a lavar los platos, a ayudar a cocinar, todos tenemos que trabajar aquí. No va a querer eso, va a querer seguir metido en ese mundo, porque ya está como poseído por ese hábito desordenado, que es un vicio, y que también está abriendo puertas a Satanás. Entonces, para ayudar a un joven así, ¿qué hacen los padres? Bueno, tienen que ser firmes. La patria potestad es de los padres. Ellos tienen que controlar a los menores y guiarlos, ¿no es cierto? Y cuando digo controlarlos, no quiero decir oprimirlos, reprimirlos, pero enseñarles, orientarlos, dialogar con ellos, decirles por qué no es bueno ese camino que están tomando y presentarles opciones distintas, ¿no? Opciones diferentes, por ejemplo, más diálogo, trabajar juntos, ir al patio, hacer una plantación, cocinar juntos, reírse juntos. Hay que aprender a dialogar, hay que aprender a encontrar la felicidad dentro del hogar. Muchas veces los jóvenes se meten también en estos juegos porque están muy solos, porque se sienten no tomados en cuenta. Entonces buscan ese placer desordenado, ciertamente, a través de estos videojuegos o de contacto online con otras personas que no van a ser verdaderos amigos. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando ya un niño o un joven está muy enviciado con esto? Bueno, es como que estuviera realmente poseído. Por lo tanto, Jesús dice, ante esa situación, mucha oración, mucho ayuno, mucho sacrificio, rezar mucho por esos niños, por esos jóvenes, porque la oración mueve montañas. También puede mover el corazón de un joven que se dé cuenta de que eso le está haciendo mal, que lo está llevando por un camino oscuro, y que hay otras opciones como acercarse al oratorio, al grupo mariano, acercarse a la madre, nuestra Madre Celestial, claro, y también acercarse a la misa, aunque sea una misa virtual, buscar a Jesús, invocar a Jesús y decir, Jesús, ten piedad de mí, estoy metido en este juego, estoy metido en este vicio, ten piedad de mí, sácame de esta esclavitud. Yo sé que tú tienes poder para hacerlo, porque Jesús murió en la cruz, derramó su sangre precisamente para liberarnos del pecado, de la acción satánica en nuestra vida. Y la sangre de Cristo, la sangre divina de Cristo, es para justamente lavar nuestra alma, nuestra vida y convertirnos, transformarnos en nuevas escrituras. Entonces, ¿es posible liberarnos de eso? Sí. Una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Hola, Padre. Sé Milagros de la Rioja. Y mi pregunta es, ¿qué son las cosas que te acercan al mal y cómo podemos combatir todo esto? Voy a decirle de nuevo la pregunta, por favor. ¿Cómo es? ¿Qué son las cosas que te acercan al mal y cómo podemos combatir todo esto? ¿Cuáles son las cosas que nos acercan al mal? Ajá. Bueno, ya le mencioné las 6 puertas, ¿no? Una es el pecado en general, otra es el rencor, otra es el mundo del esoterismo, la brujería, el ocultismo, ya la nueva era, ahí. Y hay otras puertas que también se abren al mal sin que sea responsabilidad de uno, en que uno hereda eso, lamentablemente, ¿no? Y son heridas que uno tiene de la niñez, incluso de la gestación, cuando uno estaba en el vientre de la madre y sufrió grandes heridas, ¿no sé?, en su alma. Y esas grietas, esas heridas, quedan abiertas y por ahí se cuelan los malos espíritus para hacer daño. ¿Y cómo se hace eso? Para liberarse de eso, para sanarse de eso, con la oración, con el perdón. Y también ayuda mucho una oración sacerdotal que
libere a la persona en el nombre de Jesús de esas heridas y pueda quedar sanita, ¿cierto? Y también la persona muchas veces está expuesta a maldiciones, maleficios de otras personas que puede producir una acción extraordinaria del demonio en la vida de uno. Entonces hay que tener las puertas cerradas para que el maligno no pueda penetrar ahí. Pero normalmente, estoy hablando ahí de lo extraordinario, lo ordinario, lo normal, lo común y corriente es que el demonio nos ataca tentándonos, engañándonos, hablándonos en nuestra mente y proponiéndonos cosas que parecen muy interesantes, muy creativas, pero que son del maligno. Y son las seducciones de Satanás que nos llevan a pecar. Entonces, ese es el camino del mal. ¿Cómo se combate eso? Bueno, hay que ir a Jesús, una vez más, invocar a Jesús. Jesús dice, vengan a mí los que están cansados, agobiados por esta lucha contra el mal, contra su pasión desordenada, contra el mundo, contra la masa. Yo les daré descanso, yo los tomaré de la mano, yo los llevaré en mis hombros, como el pastor lleva a la ovejita, cuando está cansada, cuando está herida, cuando está agotada, cuando ya no puede seguir luchando contra el mal. Confiemos en Jesús. Ayer, el primer viernes del mes, decíamos Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Hoy, primer sábado, Inmaculado Corazón de María, en ti confío. Si confiamos en Jesús y en María y le entregamos nuestra vida y nos consagramos a los Sagrados Corazones, vamos a estar realmente protegidos. Los ángeles nos van a poder ayudar, porque si estamos en la gracia de Dios, los ángeles nos pueden ayudar mucho. Pero si estamos en pecado mortal, es porque ya le cerramos la acción al Espíritu Santo y a los ángeles buenos de nuestra vida. Entonces, por eso debemos luchar tan denodadamente, ¿no es cierto?, fuertemente contra el pecado, para que no damos la llama de la gracia de Dios en nosotros. Tenemos pregunta. Pedro, es que la pregunta que me la tenía era que el demonio ataca más al que está físicamente o al que está apartado o le ataca a los dos por igual. ¿Puede repetirme de nuevo la pregunta que yo con eco? Es que el demonio, digamos, afecta a las personas que están débiles físicamente o a los que tienen falta de fe. El demonio, siempre que encuentre una puerta abierta, va a intentar atacar a personas que están débiles físicamente, claro, como Jesús, que tenía hambre, tenía cansancio, entonces ahí lo atacó con las tentaciones. A personas que están débiles o que tienen problemas mentales, ¿cierto?, discapacidades mentales, por ejemplo, bipolaridad o el trastorno obsesivo compulsivo, problemas psiquiátricos en general, también los ataca el demonio. ¿Por qué? Porque los ve más débiles. Entonces, muchas veces se juntan enfermedades que son del cuerpo o de la mente con la acción del maligno. No es que solamente la persona está enferma o solamente está actuando el demonio y está oprimiendo. Muchas veces se mezclan las cosas. Se da una situación en que hay que saber distinguir dónde está el problema natural, mental o físico, o dónde está el problema preternatural, que es la acción de los espíritus malignos en la vida nuestra. Y la otra pregunta, ¿no es cierto?, es si atacan a las personas con falta de fe. Por supuesto, sí, porque están débiles precisamente porque no puede, el que no tiene fe no está poniendo su confianza en Dios. Y si no pone su confianza en Dios, va a creer en cualquier cosa. Va a creer en los placeres que le da la vida, va a creer en el dinero, va a creer en cualquier persona que le promete la felicidad de manera fácil, va a creer en lo que dice la masa, en lo que dicen los medios de comunicación, va a creer en eso y se va a dejar llevar por eso. Entonces ahí es más fácil para Satanás tentar, confundir, engañar y muchas veces también oprimir y actuar extraordinariamente en la vida de alguien. Hola, padre. Soy Antonella de Tucumán y le quería preguntar, ya estoy acá en un padre exorcista en Argentina, la padre Mancuso, que había dicho que gracias al aborto muchos demonios que habían estado encerrados en las puertas del infierno iban a salir en estos últimos tiempos a perturbar muchísimo. Entonces, mi pregunta era si es posible realizar, o no sé quién puede mandar a que se realicen en las naciones, en Argentina, Chile, en Hispanoamérica,
algún exorcismo, ya que los gobernantes, en vez de establecer el reinado de nuestro Señor Jesucristo, están estableciendo el reinado de Satanás con todas estas leyes inicuas que están haciendo, que corrompen a la sociedad y sobre todo a los niños en el vientre de sus madres. Y yo creo que es necesario un exorcismo para las naciones. Sí, totalmente de acuerdo, Antonella. Es necesario hacer mucho exorcismo a las naciones, al mundo entero, y el mejor exorcismo es el Santo Rosario. Rezar mucho el Santo Rosario para que nos libremos de este flagelo que es el aborto. Acá en Chile se quiere cambiar la Constitución, que es la ley principal que rige a una nación, y muchas de las personas que quieren esta nueva Constitución, no todas, pero muchas, quieren una nueva Constitución que permita, imagínense usted, como la ley principal, aborto libre en los 9 meses. Entonces ya estamos viviendo en un mundo tan pervertido, tan trastornado por la acción maligna, que eso se ha naturalizado, se ha transformado en algo normal. ¿Ya? El aborto es como normal hoy en día para muchas personas. O tener relaciones fuera del matrimonio también se ha hecho algo como normal. Y sin embargo es un pecado hediondo, realmente perverso, que produce no solamente la muerte espiritual de las personas que lo practican, sino que, como usted recordó, abre puertas, portales, para que vengan estos demonios del mundo inferior, oscuro, ¿no es cierto?, y entren en el mundo nuestro con mucho poder para hacer un gran daño, ¿no? Se sabe que en México un joven, eso está todavía en internet, fue exorcizado por el Papa Francisco, que era un joven que estaba en una silla de ruedas, y el Papa le puso una mano encima y el joven convulsionó con la presencia de Satanás. Después el Padre Amor le hizo un exorcismo a ese joven, y el joven era mexicano, y el demonio a través de ese joven reveló que en México, en Ciudad de México, por la misma cantidad de bebés que eran abortados, los demonios tenían poder para matar personas a través del narcotráfico, ¿no? Y esa revelación terrible que dijo este demonio a través de ese joven, después se constató y se ha visto que la estadística de abortos realizados en Ciudad de México, ¿no?, que tiene el aborto muy avanzado, y las muertes por el narcotráfico se equiparan. Entonces realmente es así. Ya en México, justamente, los aztecas hacían muchos sacrificios humanos a la serpiente del mar, llamada Quetzalcóatl, ¿no? Entonces eso es lo que busca el demonio finalmente, ¿no? El sacrificio humano, algo terrible, algo tan sangriento como matar a un niño, un joven, para adorar a Satanás. Y ellos creen que con el aborto, ¿cierto?, ellos están siendo adorados por los seres humanos. Y esa fuerza de la serpiente crece más y más, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esta lucha por María. Y amar a María, que es la madre de la vida, es estar a favor de la vida. Y la vida es Jesucristo. Y cuando viene la vida al mundo hay que aceptarla, venga como venga, ¿no? Y luego también hay que aceptar que la vida debe estar en un orden que es establecido por Dios. Entonces, ojalá la vida humana, ¿no es cierto?, un niño que viene a este mundo, ojalá venga en una familia constituida, con papá, mamá, casados por la iglesia. Porque si destruimos la familia, ¿no es cierto?, entonces realmente estamos colaborando con la acción del maligno en el mundo. Entonces, trabajar por María es también trabajar hoy en día para restituir este núcleo fundamental que es la familia. La familia es la imagen y la semejanza de Dios, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y eso se da en una familia, un papá, una mamá, hijos que aman a Dios, que se aman entre sí y que viven los sacramentos, ¿no es cierto?, y viven el amor a Dios lo más posible en su vida. Y si nosotros no hemos tenido esa experiencia de una familia bien estructurada, no hemos tenido todavía esa experiencia maravillosa, podemos pedirle a Dios que nos regale tenerla, para que nosotros construyamos una vida santa, una vida donde nuestra familia sea una iglesia doméstica. Padre, soy Lourdes de Tucumán y mi pregunta es... Lourdes, sí, la escucho. Sí, mi pregunta es, ¿por qué el demonio siente como más atracción por los jóvenes? Bueno, el demonio siempre va a querer atacar lo que Dios más valora, ¿no es cierto? ¿Y a quién valora más Dios? Bueno, a todas las personas, ¿no?
desde el bebé que viene a este mundo hasta la persona que ya tiene mucha edad, que está muy enfermita. Dios nos ama a todos, ¿cierto? Pero Jesús tiene una predilección por los niños y por los jóvenes, ¿no? Inclusive Él dice, los que sean como niños entrarán en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el niño y el joven tienen toda la vida por delante, ¿cierto? Tienen toda la fuerza vital. Y un niño o un joven, como ustedes, está formando su personalidad, está formando su identidad. Es como ese arbolito que está comenzando a crecer y que puede crecer derechito, sanito, sin peste, o se puede enchuecar, ¿no? Y si se enchueca a la edad de ustedes, entonces va a ser muy difícil que después en la vida adulta se convierta. En cambio, un joven como Carlos Acutis, que le entregó su vida a Jesús, siendo muy joven, entonces ciertamente toda su vida va a ser mucho más fácilmente de acuerdo a la voluntad de Dios, porque su personalidad se fijó, se concentró y se modeló cuando ese barro tierno, ¿cierto?, moldeable de la juventud, que puede todavía moldearse, se concentró y se fijó, siguiendo siempre el orden establecido por Dios, la ley divina, la ley eterna, ¿no? Obedecer a Dios, ¿no? Decir como la madre, he aquí la esclava del Señor. Si un joven o una joven se acostumbra a decir, yo soy un esclavo del Señor, soy un esclavo de María, soy un hijo que ama a María, entonces realmente ese joven es muy probable que toda su vida va a seguir, porque es un árbol que va a crecer derechito. Entonces el demonio quiere atacar a los jóvenes, porque sabe que los jóvenes están buscando una identidad y a veces como no la encuentran bien en la guía que le dan sus padres o en medio en que viven, entonces el demonio se acerca y dice, mira, yo te voy a mostrar cómo puedes ser feliz tú. Y ahí entonces los atacan, los seduce, y muchas veces el joven que quiere probar fuerza, ¿cierto?, sigue estos caminos desordenados para experimentar. Dice, vamos por ejemplo, la droga, ¿cómo no voy a experimentar la droga? ¿No? Pero es una llamada que está haciendo el demonio para poco a poco ir poseyendo, ¿no es cierto?, la vida de ese joven, o por lo menos para destruirla, para desviarla y hacer que crezca como un árbol chueco, ¿no? Entonces, por eso los jóvenes son los elegidos del demonio, porque saben que si los ataca a esa edad, va a hacer un daño tremendo para el resto de su vida, ¿no? Pero también Jesús ama y busca a los jóvenes, la madre busca a los niños, a los jóvenes, porque si se entregan a su corazón, al corazón inmaculado de María, a esta edad, ciertamente que van a tener una potencia tremenda en la vida para vencer a Satanás, al mundo, las pasiones desordenadas, para alcanzar incluso la santidad, si quieren, en esta vida. Gracias, Padre. Padre, tengo una pregunta, por favor. Muy buen día. Sí, le escucho. Escuchemos a Rita y después pase a Marcos. Adelante, Rita. Muchas gracias. Padre, quisiera preguntarle, ¿cómo podemos protegernos del demonio si nos ataca mediante pensamientos y sueños, incluso estando en gracia, ¿no? Es como que uno trata de estar muy cerca, reza, está en gracia, todo, comulga todo y es como que te sigue atacando. Entonces quería preguntarle, ¿cómo podemos protegernos? Por medio del nombre de Jesús. Cuando uno dice Jesús, ya está protegiéndose, porque tú dices Jesús o piensas Jesús y los demonios salen arrancando porque no soportan ese nombre. Jesús dijo, en mi nombre ustedes expulsarán demonios. Entonces tú quieres expulsar al demonio de tu vida, menciona ese nombre, di Jesús. Y puedes decir, Jesús, ten piedad de mí. Jesús, en ti confío. Jesús, libérame de esta opresión diabólica. O Jesús, dame luz. Jesús, ayúdame. Cada vez que uno dice Jesús, uno está haciendo un exorcismo y alejando a los demonios de su vida. Y también María, por supuesto. Como ya dije, los demonios tienen mucho miedo a María, le tienen terror. Y si uno menciona el nombre de María, entonces realmente los demonios no soportan eso y se van. Y si uno llama a María, ella viene rápido, porque ella es madre, porque ella está preocupada de nosotros. Y nos ama no así en general, a toda la humanidad, sino que nos ama a cada uno en particular, nos conoce por nuestro nombre, sabe los problemas que tenemos, nos quiere tomar de la mano, igual como toda mamá con su hijo. Entonces, si uno invoca a María, ella nos viene inmediatamente y nos protege, o envía a sus ángeles para que nos cuiden. Entonces, por eso, insisto, es tan importante el Santo Rosario, porque ahí uno está
mencionando permanentemente el nombre de Jesús, de María, del Padre Dios, del Espíritu Santo, ¿no? Con el Santo Rosario realmente encontramos una protección extraordinaria. Muchas gracias, Padre. Ahora sí, Padre, muy buenas tardes de esta hora. Me presento, soy Marcos Arias y soy un seminarista del introductor en la ciudad de Tucumán, en Argentina. Y quería hacerle una pregunta, ver su opinión y darnos un consejo, porque estamos viviendo en una época en la que se ven lamentablemente muchos sacerdotes religiosos, laicos, principalmente los sacerdotes, que dicen abiertamente que el demonio no existe y que el infierno no existe, que nadie se pega, que se cae a veces en un buenismo, de decir basta con ser una persona buena y ya está todo bien, y se deja de lado el llamado a la conversión, se deja de lado el llamado dejar el pecado, convertirse constantemente, comendarse a Madre María, estar atento a la lucha, un poco el sacrificio, el ayuno, la oración. Se tiende a dejar de lado todas estas cosas. Y yo quería preguntarle a usted qué opinaba al respecto perdón, me trabo. Y preguntarle qué consejo nos da a nosotros de nuestra parte para poder contribuir a que no se ignoren estas cosas. Muchas veces uno pueden tildarlo de extremista o de querer meter miedo hablando del demonio, hablando de la condenación, diciendo que es una posibilidad. Y es una época difícil. Por eso, ¿cuál es su opinión al respecto? Gracias, Marco, por la pregunta. Mira, yo pienso que efectivamente en la Iglesia tenemos en este momento mucha maleza metida, ¿no? Hay mucho trigo y hay mucha maleza, y mucha cizaña. Y la cizaña es la ideología maligna, la ideología perversa. Por ejemplo, el marxismo. ¿Ya? El Papa León XIII dijo en Rerum Novarum claramente, ¿no? En el año 1891, el marxismo es intrínsecamente perverso. ¿Ya? ¿Y qué dice la doctrina marxista? Dice que este mundo es solamente este mundo material. No hay Dios, no hay espíritus, no hay vida eterna. Hay que pasarlo bien aquí. Aquí tenemos que encontrar la igualdad total y tenemos que suprimir las divisiones de los ricos con los pobres, y por medio del odio y de la pelea, las luchas de clases, lograr una unidad total, ¿no es cierto?, de igualdad, que es una utopía, ¿no? Que nunca existió eso, porque el odio produce más odio, la guerra genera más guerra, ¿no es cierto? Y es totalmente una doctrina odiosa, que produce división entre las personas, ¿no? Hoy en día el marxismo se ha metido fuertemente en el feminismo, mujeres contra hombres, ahora se quiere meter en los niños contra los adultos, contra los padres, ¿no? Es la ideología maldita que está metida también, lamentablemente, en la Iglesia. Se ha metido con la teología de la liberación, por ejemplo, que fue condenada por el Papa Juan Pablo II en la época en que era el cardenal Ratzinger, el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe. Lamentablemente se ha metido esto. Y esta doctrina terrible, que es una ideología, ¿ya? Es un marxismo que se incrustó dentro de la costumbre y la enseñanza de la Iglesia, dice que no hay que hablar del cielo, no hay que hablar del infierno, que los ángeles no existen, ¿ya? Que no hay que preocuparse de la vida eterna, que no hay que preocuparse del pecado personal, y si el único pecado que existe es la injusticia social. Entonces, solucionando los problemas mundanos de esta tierra, nosotros vamos a encontrar la felicidad del reino de los cielos. Es una mentira tremenda, es una ideología satánica disfrazada de evangelio, ¿no? Pero es un lobo vestido con piel de oveja, en el fondo, porque Jesús vino al mundo y dijo: yo he venido para quitar los pecados del mundo, ¿no? Uno lo ve en cada Santa Misa. Este es el cáliz de mi sangre derramada para el perdón de los pecados, no solamente para encontrar un bienestar humano, un bienestar, digamos así, de este mundo mundano. Mi reino no es de este mundo, lo dijo claramente el Señor. Mi reino no es de este mundo. Sin embargo, en este mundo, claro que tenemos que luchar con la doctrina social de la Iglesia por un bien, ¿no es cierto?, social de las personas, y luchar contra la pobreza que le hace tanto daño, contra
contra la injusticia, todo eso, como lo decía San Alberto Hurtado, ¿cierto? El mismo Carlos Acutis, que iba a los comedores, iba a ayudar a la gente más necesitada. En fin, Jesús también ayudó mucho, y la Iglesia toda la vida ha ayudado a los más necesitados, en todo orden de cosas. Por eso están las obras de caridad físicas y las obras de caridad espirituales, ¿no? Pero el sentido principal de la redención de Cristo es salvar nuestra alma, salvarnos del pecado y de la acción del maligno. El Padre Nuestro debería rezarse así. La traducción correcta del latín es: no líbranos del mal, sino líbranos del maligno. Libéranos a malo. O sea, líbranos, Padre Celestial, de la tentación, no nos dejes caer, pero también líbranos del demonio, líbranos de la fuerza del maligno que está actuando. ¿Ya? Yo también en el seminario doy testimonio que nunca recibí una doctrina de exorcística, nunca conocí el ritual del exorcismo, porque de esas cosas como que está velado, está prohibido acá en el seminario. Pero cuando uno llega a la práctica pastoral, se encuentra con que las personas sí están influenciadas por Satanás, sí están siendo atacadas por brujería, por maleficios, sí se están metiendo de forma ignorante en un mundo oculto, en un mundo esotérico, creyendo que es una espiritualidad como el yoga, el reiki, y se embarunan completamente de lo maligno y dejan al demonio hacer estragos en su vida. Y uno se da cuenta de eso y se da cuenta que los más pobres de los pobres, como decía Santa Teresa de Calcuta, hoy en día no están en el plano material, están en el plano espiritual. Porque las personas que sufren vejaciones diabólicas, opresión diabólica, que están influenciadas por Satanás, sufren terriblemente, terriblemente. Y muchas veces nadie les cree, ¿ya? Y muchas veces incluso hermanos, sacerdotes o personas de la iglesia les dicen que andan donde un psicólogo, andan donde un psiquiatra, ¿ya? Cuando eso también ayuda, pero hay ciertas formas de opresión, de influencia diabólica, que solo se sanan en el nombre de Jesús y en el nombre de la Iglesia, y con fe, como Jesucristo mandó: en mi nombre expulsan demonios, en mi nombre sanan a los enfermos. Y si nosotros los sacerdotes no asumimos esa tarea, muchas personas van a quedar mal, van a quedar sufriendo terriblemente con esas vejaciones, con esa opresión, porque nadie ocupa el nombre de Jesús para liberar a esas personas, para expulsar a esos demonios. ¿Ya? Entonces, hay que tener valentía, Marcos, y aunque parezca que uno está siendo medio extremista o medio fanático, no importa. Jesús dijo: el reino de los cielos padece violencia, los violentos lo conquistarán. ¿Ah? Y hoy en día estamos viviendo una época difícil, ¿no? En que el demonio se ha metido en todas las estructuras, medios de comunicación, política, educación, la masa está rodeándonos por todos lados, y tenemos que ser más valientes y más con más coraje, ¿no? Con parresía. ¿Tú sabes lo que significa esa palabra? Decir las cosas como son, con valentía, en el nombre de Jesús, para ayudar a que más personas se salven y lleguen al camino de Jesús y María. Padre, Marcos, mire, le vamos a dar la oportunidad que pregunte a Valentina Guzmán, de Secretaria de Obra de Confirmación, y luego Samuel Roldán de Tucumán. Padre, por favor, para que atienda sus preguntas. Muy bien. Escucho a Samuel entonces. Valentina va a ser bien. Padre. Valentina, te escuchamos. Bueno, primero eso. Padre, buen día. Valentina. Mi pregunta era por qué en las misas de sanación, a veces cuando el Padre impone las manos sobre las personas, caen. Bueno, en las misas de sanación se produce que las personas tienen mucha fe en los dones extraordinarios del Espíritu Santo, ¿ya? Los dones extraordinarios están dichos ahí, están expresados en la Biblia, en la carta a los Corintios, ¿no? Hay personas que hablan en lenguas, hay personas que logran traducir esas lenguas, hay personas que profetizan, hay personas que tienen dones de sanación, y hay personas, sobre todo los sacerdotes, que tienen el don del exorcismo, ¿no es cierto?, en nombre de la Iglesia, de expulsar a estos demonios. Entonces, en las misas de sanación, la gente va con esa fe y abre su alma, ¿no es cierto?, a la acción del Espíritu Santo. Y cuando uno abre la puerta al Espíritu Santo, el Espíritu Santo actúa. Y entonces se producen estos fenómenos que muchas veces son como extraordinarios, que las personas profetizan, que hablan en lenguas, ¿no? Yo no participo en las misas de sanación, pero las respeto mucho porque están en la Biblia
y es una forma como los cristianos desde el principio han vivido también la fe. Pero más importante que los dones extraordinarios es el don ordinario de la gracia de Dios, ¿no? Cuando uno vive permanentemente en la gracia de Dios, rezando el rosario, con el sacramento, luchando contra el pecado, tratando de vivir en la caridad, el amor, la fe, la esperanza, en la humildad, como un niño que se deja guiar de la mano de María, uno vive en una gracia ordinaria, una gracia común, una gracia que es diaria, que es cotidiana, ¿no es cierto?, que es del día a día, ¿no? Entonces hay que buscar mejor esa gracia. Desde mi punto de vista, es mejor vivir siempre establemente en la gracia de Dios que solamente en unos momentos muy especiales, en ciertos retiros, en ciertas listas, en ciertas oraciones, sentir esta acción extraordinaria. La acción extraordinaria es para ayudarnos a convertirnos, a arrepentirnos, a cambiar de vida, a sentirnos acogidos dentro de la iglesia, a sentirnos acogidos en el oratorio, por ejemplo. La primera gracia es el acogimiento, pero la Madre nos acoge no solo para que nos sintamos bien, sino que para preparar el camino para una gran llamada, para un gran cambio de vida. Tiene que haber cambio, tiene que haber compromiso, tiene que haber una búsqueda constante de la santidad. Y ahí entonces uno vive con esa llamita, que es muy humilde, muy pequeñita tal vez, la gracia de Dios, pero vive constantemente en la gracia de Dios. Y eso es más importante que tener dones y cosas extraordinarias que llaman mucho la atención. Muchísimas gracias, Padre. Padre, bien, tengo 3 preguntas que están conectadas una con otra. Primero, ¿qué herramientas nos podría brindar para un buen discernimiento de espíritu? Sería, porque por ahí quizás no todo sea propiamente fuerza del enemigo, sino que también nosotros tenemos voluntad. Por ende, no siempre el pecado va a ser por fuerza propia del enemigo, sino que a las tentaciones también nosotros cedemos, ¿sí? Entonces, ¿qué herramienta nos podría dar para discernir bien esos momentos? No sé si quiere que le haga las 3 juntas o vamos por partes. Bueno, para esta pregunta yo diría lo siguiente, que es muy importante, ¿no? ¿Cómo discernir los espíritus? O sea, Ignacio de Loyola es el gran maestro en este sentido, del discernimiento de espíritus, ¿no? En primer lugar, hay que distinguir cuándo es un espíritu maligno y cuándo es el Espíritu Santo, cuándo es un ángel bueno, cuándo es el mismo Sagrado Corazón de Jesús que nos está hablando, cuándo es la Madre que nos está hablando en nuestro corazón, ¿no? Y San Ignacio entonces enseña que cuando uno recibe esta llamada o este espíritu, esta emoción interior, es muy de adentro, es desde el corazón, y te deja una sensación de paz permanente, una gran alegría, como una gran consolación también, cuando Dios nos habla, nos deja como muy tranquilos, en un equilibrio muy grande, ¿no? Pero en cambio, cuando viene una llamada que es muy llamativa, que puede ser interesante, pero que deja una inquietud en el corazón, entonces eso ya no es de Dios. Cuando está esa inquietud, ¿no? Esa como duda o dolor o un cierto vacío que te deja una sensación como que no perdiste el equilibrio, entonces Samuel es porque eso no es de Dios, ¿ya? Ahora, ahí tenemos 2 situaciones, como bien dices tú, no todas las tentaciones vienen del demonio, hay tentaciones que vienen de nuestra carne, desordenada, con la concupiscencia. Entonces, ¿cómo sé yo, por ejemplo, cuando una tentación es del demonio? Porque cuando oro y invoco a Jesús, le digo: Jesús, líbrame de esta tentación, ayúdame, Padre Celestial, Madre Santísima, te invoco, por favor, ayúdame en este momento, te necesito, ángel de mi guarda, socórreme. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo invoco a Jesús, si la tentación es del demonio, rápidamente se va. Pero si viene de la carne, se queda más tiempo, es más fuerte, ¿no? Entonces permanece. Y ahí entonces lo que hay que hacer es escapar de esa tentación, buscar hacer otra actividad, cambiar la mente y rezar el Santo Rosario. Es una lucha más difícil cuando la tentación viene de la carne. Y hay que negarse a sí mismo. El reino de los cielos, insisto, como dice Jesús, padece violencia. Si yo me dejo llevar por mis vicios, por mis tendencias desordenadas, si no lucho contra ellas, entonces, claro, voy a tener una vida cómoda, fácil, pero no voy a avanzar en el camino de la santidad. Y además, estoy en un peligro muy grande de caer de pecados veniales a pecados mortales
que definitivamente me pueden cerrar la puerta al cielo, a la salvación eterna. Bien, padre. Bien, con esta herramienta, entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué debemos hacer frente a esto? Hasta que ya discerniendo bien la situación, nos damos cuenta de que es propia del enemigo, ¿sí? ¿Qué debemos hacer cuando ya identificamos, digamos, que es propiamente del enemigo? Bueno, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 4, lo primero que debemos hacer es tener presente que el enemigo es sumamente inteligente, es un ángel, es mucho más poderoso que nosotros en la argumentación. Entonces no debemos dialogar con el demonio. Ya vimos lo que pasó con Eva, que se puso a conversar con Satanás, y esta conversación fue terrible, ¿no? Porque el demonio siempre te va a dar vueltas si tú tratas de dialogar, de llegar a un acuerdo con el diablo. Es imposible. Siempre te va a vencer, siempre te va a dar vuelta. Entonces, con el demonio no se dialoga, no se negocia. Simplemente se responde con la palabra de Dios. Como dice Jesús, ¿no? Utiliza la misma palabra de Dios, y porque el demonio lo tienta con la Biblia, ¿no? Es muy imperfecto. Pero Jesús utiliza la misma palabra de Dios para rechazar al demonio. Va de reto, Satanás, ¿no? Solo a Dios adorarás, no tendrás al Señor tu Dios. Solo el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces hay que rechazarlo como haga el enemigo y decirle que se vaya con autoridad, ¿no? Porque si yo quiero vivir en la gracia de Dios, entonces el demonio es el que me tiene miedo a mí. No yo debo temer al demonio, ¿no? El demonio es un ser desgraciado, justamente, literalmente, no tiene gracia, no tiene la vida de Dios. Entonces él vive permanentemente en el miedo, en el odio, en sentimientos muy oscuros. Pero si tú actúas con la gracia de Dios y con la autoridad, porque por tu bautismo tú eres sacerdote, profeta y rey, utilizas la autoridad que tienes como sacerdote en Cristo, profeta y rey, y dices, vale del reino, Satanás, ándate de mi vida, ¿no? Yo quiero ser de Cristo, yo vivo con mi Madre Santísima, estoy consagrado a ella, entonces no quiero nada contigo, fuera de mi vida, y te hace caso, porque tú tienes más autoridad que él, y él tiene que obedecer a quien está en la gracia de Dios. Bien, gracias, padre. Y la tercera ya y última, bueno, ya teniendo el discernimiento, sabiendo que es de un ataque del demonio, ¿qué hacemos si, por ejemplo, tenemos a alguien cercano que está pasando por algún tipo de ataque así demoníacos, y está sufriendo, ¿sí? Y tiene algún trance mientras, por ejemplo, no sé, estamos rezando el rosario y sufre algún trance o así por ahí de la nada cae en un trance? ¿Qué debemos hacer nosotros como laicos? ¿Hasta dónde llega nuestro deber, digamos, ahí como laico? Es muy importante el deber que tienen los laicos porque acompañan más de cerca a estas personas que sufren opresión o posesión diabólica, porque viven con ellos, porque son familiares. Entonces, tienen que sentir ustedes que están en una iglesia doméstica. Y Jesús dice, donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré con ellos. Pero a la vez es un campo de batalla espiritual, ¿no? Y hay que, como dice San Pablo en Efesios 6, ceñirse con la coraza de la verdad, de la justicia, del evangelio, de la fe, ¿cierto? Armarse para ir a esta gran guerra, ¿no? Con la palabra de Dios, con la espada de la palabra. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, bueno, a la persona no hay que dejarla sola. Si está poseída por un espíritu maligno, es probable que el demonio busque que ella se haga daño a sí misma, que busque algo para cortarse, que busque un remedio para tomar, que busque un barranco que sea una baranda para tirarse por el departamento hacia abajo. ¿Ya? Eso es muy común. Entonces a las personas no hay que dejarlas solas, ¿no? Hay que observar también están ahí con esa posesión diabólica, hay que cuidarlas. Pero tampoco hay que ceder, ¿no es cierto?, a lo que quiere el demonio, que es que uno caiga en el terror, en el espanto, y que finalmente no haga nada, ¿no? Lo que hay que hacer es orar. Claro, uno reza el Santo Rosario, por ejemplo, y la persona que está ahí poseída va a actuar de una manera terrible. En ese trance va a hacer todo lo posible para que ustedes dejen de rezar.
porque el demonio no quiere que estén rezando, porque él sufre con eso, ¿no? Y porque sabe que se debilita y sabe que tarde o temprano va a tener que irse. Entonces va a hacer todo lo posible de rezar, ¿cierto? Y para desmoralizarlos. Y entonces es ahí donde hay que redoblar la fe y la oración. Hay que orar mucho más. Y como dice Jesús a sus apóstoles que no pudieron hacer un exorcismo, hay que a veces hacer ayuno, hay que hacer oración, rezar más todavía por esa persona, para que se vaya debilitando la acción del demonio. Si la persona entonces acepta ayuda, ¿ya? Entonces es más fácil y rezamos con él. Si está en un trance, seguimos orando, después buscamos ayuda adecuada a un exorcista, ¿cierto? O vamos a la diócesis, vamos a algún lugar donde nos indique dónde hay un exorcista y llevamos a esa persona para que sea reconocida, que se haga un discernimiento, si es un problema psiquiátrico, un problema natural o es un problema de orden de exorcismo, digamos, de preternatural. Pero ustedes ya saben, ya porque se dan cuenta por esos signos que ya mencioné antes, que la persona pierde, ¿no es cierto?, la noción de todo y tiene aversión a lo sagrado, tiene fuerza extrahumana y también dice blasfemias. En fin, ese tipo de cosas ya indica que no es un problema psiquiátrico, no es un problema psicológico, sino que hay una acción demoníaca. Entonces hay que acompañarlo siempre y nunca perder la esperanza y nunca perder el ánimo, porque eso es lo que va a buscar el diablo, buscar debilitarlo, buscar que se acobarde, ¿no? Y hay que seguir luchando y cada vez la persona se va fortaleciendo y va debilitándose el enemigo y se va controlando más la situación. Cuesta, es un camino muy lento, muy paulatino, hasta que la persona se libera completamente. A veces Dios libera muy rápido, sobre todo en el caso de los niños. Los niños, ¿cierto?, que no tienen, el mal no tiene capacidad de poner raíces dentro de esa alma, rápidamente se liberan los niños, ¿no? Pero hay otros casos en que sí se enraiza con más fuerza y el mismo pecado de las personas y ciertas situaciones, puertas que están abiertas, que ya mencioné, imposibilitan que la liberación o la sanación se dé más rápido. Y a veces simplemente porque Dios lo permite. Dios permite que alguien se sane, se libere antes o después, según el plan eterno que Él tiene en su divina providencia. Él sabe lo que es bueno para nosotros, aunque nosotros no lo comprendamos. Padre, no sé si queda Muy bien, para hacer dos preguntas de los jóvenes, o usted ya nos dice cómo está de su tiempo. Muy bien, hermana, hagamos dos preguntas y después concluimos con una oración. Le vamos a dar la oportunidad a Fer Saavedra de La Rioja y a Lautaro Guzmán, dos jóvenes que quieran hacer preguntas. Adelante, chicos. Hola, padre. Soy Fer Saavedra de la Agrupación Misionera de La Rioja. Primero que nada, agradecerle por la charla. Le quería preguntar, acá en la provincia, normalmente cuando se escucha un ruido raro en la casa o cosas por el estilo, y uno le dice a un adulto, le tiende a decir, no, pero esta casa está bendecida, acá el demonio no entra. Y en base a lo que usted estaba diciendo recién, hay muchas puertas por las que puede entrar el demonio. Quería preguntarle bien qué piensa usted de esta afirmación, o si realmente el demonio, a pesar de que nuestra casa esté bendita cuando la construyeran, puede entrar igual. Sí, hay tres formas como el demonio actúa extraordinariamente: la infectación, la opresión y la posesión diabólica. La infectación se refiere a la acción del demonio en la casa y en los alrededores de donde vivimos nosotros, ¿no? Entonces la infectación es realmente que el demonio se apodera de una casa o de un lugar de la casa o de un objeto de la casa o de una planta o de un animal incluso, y cuando la casa está infectada, lamentablemente hay que decirlo, cuesta mucho que se libere de eso, cuesta mucho. Es más fácil liberar, ¿cierto?, en el nombre de Jesús a una persona porque la persona voluntariamente quiere liberarse. Y si la persona, hombre, mujer, niño, adulto, dice, no quiero más, renuncio a este maleficio, renuncio a que yo hice un acto esotérico, renuncio a Satanás, renuncio al pecado, entonces con ese acto voluntario el demonio pierde mucha fuerza. Y es más fácil, repito, ayudar a liberarse a una persona que a un espacio físico. Entonces no es tan fácil cuando una casa está infectada
está comprometida con la acción del demonio que toma posesión de ese lugar, ¿ya? No es fácil liberar esa casa, cuesta mucho más que liberar a las personas, pero se puede con mucha paciencia, con mucha perseverancia. Es muy útil el uso de los sacramentales, entonces, ¿ya? El agua exorcizada, la sal exorcizada, el incienso exorcizado, como es algo gaseoso, ¿ya? Pero es algo santo, sacro santo. No cualquier incienso, ¿no? No es el incienso que venden ahí los esotéricos, sino que es el incienso que se usa en la iglesia, ¿ya? Entonces, ese incienso penetra todo, ¿no? Y los demonios no resisten eso, ¿ya? Y también el aceite exorcizado, poniéndolo en las puertas, en los dinteles de las puertas, en las murallas, en las ventanas, en todas partes, en el cerco, cercar, ¿no es cierto?, el perímetro de la casa con sal exorcizada. Y a veces hay que hacerlo 1, 2, 3, 4 veces, muchas veces la bendición. Y qué bueno que fue el sacerdote a bendecir la casa, pero ustedes tienen que buscar también ayudar a que esta bendición también que se prolongue en el tiempo, utilizando los sacramentales. Insisto, agua, aceite y sobre todo sal exorcizada. Ayuda mucho para ir liberando estos espacios de la acción del maligno. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias para Lauti, por ahí todavía Lauti. Hola, Padre. Soy Lautari, tengo 11 años. Mi pregunta era, ¿qué puedo hacer cuando mis compañeros me invitan a jugar a los juegos de matar, todo eso? Y yo no voy porque sé que está mal esos juegos. ¿Qué puedo hacer para unirme a esa masa? Hola, doctor. Mira, lo más importante es que tú puedas decir, en primer lugar, todo yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con la ayuda de Jesús, tú puedes lograr todo cuando quieres hacer el bien a los demás. Con la ayuda de la Madre, si tú te pones como instrumento de ella, tú puedes hacer mucho bien. Un niño de tu edad, San Narciso, ayudó a muchos niños a convertirse también, porque él amaba tanto a Jesús que en la época de la persecución de la iglesia, él llevaba la comunión a los enfermos, ¿no? Porque los adultos tenían que rezar en las catacumbas, en unas cavernas, en unas cuevas, y los niños llevaban la comunión a los que estaban enfermos en la iglesia. Y este niño dio su vida por Jesús, no quiso soltar la comunión. Entonces, es posible que un niño, un joven como tú, se entregue completamente a Cristo para servirlo y para ser como un soldado del ejército de Dios, como San Miguel, ¿no? Que dijo, ¿quién es como Dios? Y luchó contra los espíritus malignos. Entonces, lo que yo digo es que no es que tú vayas a pelear contra tus amigos que te invitan a hacer cosas malas, sino que tú seas astuto. Jesús dijo que hay que ser astuto como la serpiente, pero manso como las palomas, ¿no? Creo que es eso, en el fondo, es ser humilde, ¿no? Saber que uno solo no puede vencer la masa, pero si tú rezas el rosario, si tú te acercas a la Madre, estás en tu grupo mariano, estás ligado al oratorio, vas a tener una fuerza interior muy grande. Entonces tú puedes llegar donde tus amigos y decirle, mira, en vez de jugar a esto, mejor hagamos otros juegos. Y con sabiduría el Espíritu Santo te va a ir guiando a hacer otro tipo de juegos, otro tipo de dinámica para entretenerse y que sean cosas que lo lleven por el camino del mal. Entonces es algo muy interesante porque estos otros amigos al principio puede ser que te rechacen, pero después van a querer estar contigo, jugar contigo y te van a agradecer porque lo llevaste por el camino del bien. Padre, yo tengo una pequeña pregunta. Gracias, Padre. Con gusto, Lautaro. Lo que pasa es que, por ejemplo, el sacerdote que realiza el exorcismo, durante el exorcismo, en algún momento el demonio le dice su nombre. Y después, en algunas ocasiones en internet sale, por ejemplo, es un demonio, realiza tal cosa. ¿Cómo se sabe la definición? ¿Cómo lo ves? ¿Entiendes? Sí, muy importante cuando en un exorcismo el sacerdote obliga al demonio a manifestar, como se llama. Y cuando lo dice, es cuando el demonio pierde mucha autoridad, pierde mucha fuerza. Ya está, ahí prácticamente ya está perdido, ¿no? Está ya controlado, porque al saberse su nombre, ya él tiene que obedecer todo lo que diga el sacerdote. Y entonces la liberación, el exorcismo, ya está casi llegando a su fin.
¿no? Entonces, es muy importante en el exorcismo, para el exorcista, saber cómo se llama el demonio, porque eso indica que el demonio está muy débil. Pero lo que no es bueno es meterse en ese tema por curiosidad, ¿ya? Entonces yo me voy a averiguar en internet el nombre del demonio y no hay que darle tanto protagonismo a los demonios. No hay que preocuparse tanto de lo que ellos hacen, de lo que ellos dicen, de cómo se llaman. No, es muy peligroso eso, en realidad. No hay que darle, insisto, protagonismo a los demonios. Lo que hay que hacer es buscar más a Jesús, buscar más a nuestra Madre, buscar más un camino de autoeducación, un camino que te ayude a vivir tu vida normal, pero en la gracia de Dios. Y no te preocupes tanto del demonio, de cómo se llama, de qué es lo que hace. Eso déjaselo mejor al exorcista, que tiene que saber eso un poco más para acelerar el proceso de la liberación y de la sanación de la persona. ¿Ya? ¿Padre? Sí. Bueno, no sé, yo creo que ya estamos en la hora. Yo creo que también hay muchas preguntas que quizás puede responder, no sé, un videito, o bueno, ya nos ponemos de acuerdo. Pero por ahí terminando ya. ¿No sé qué opinas? Muy bien. Vamos a terminar entonces con una oración y ya tendremos oportunidad para seguir conversando de estos temas y de otros temas. Padre Celestial, bendice a todos los jóvenes que están presentes en esta reunión virtual para que en este primer sábado de mes, en el Día del Corazón Inmaculado de María, tengan una llamada muy profunda del Espíritu Santo para que le entreguen su corazón a nuestra Madre en el oratorio, a nuestra Madre Santísima, sirviéndola en la iglesia, porque estamos en el tiempo de María, como dice Apocalipsis 12. Es esta Madre que tanto se aparece, que se muestra, porque es un signo hermoso, muy bello, que apareció en el cielo, vestida del sol, con la luna bajo los pies. Pero también está la acción de nuestro enemigo, del espíritu maligno, y por eso, Padre Celestial, como te decimos en la oración que Cristo nos enseñó, te pedimos siempre que nos protejas de la tentación y nos libres del maligno, y nos ayudes a estar conscientes de que tenemos este enemigo para no jugar ni dialogar con él nunca, y sí buscar a Jesús y buscar a María para ser sus instrumentos y para ser también sus hijos y ovejas del rebaño del buen pastor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, adiós. Muchas gracias, Gracias, Padre, bendiciones. Gracias. Gracias, Señor. Chao. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias.